Buenos días a todos por estar aquí el día de hoy. Este evento está organizado por la Red Mexicana de Bioinformática y es parte de nuestra serie de mini cursos que está sponsorada en una colaboración también por The Code for Science and Society y Gordon and Betty Moore Foundation, con la red, con el Nodo Nacional de Bioinformática y con la comunidad de desarrollo de software bioinformático. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre análisis de enriquecimiento funcional en conjuntos de genes en R. Y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Robert Castelo. Él es profesor asociado de bioinformática y bioestadística en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es líder del grupo de investigación de genómica funcional, adjunto al programa de investigación en informática biomédica. Es autor de más de 30 artículos y es autor de diversos programas y paquetes que están en Bioconductor que se dedican justo a esta parte del análisis funcional de los genomas. En primer lugar, muchas gracias a la Red Mexicana de Bioinformática y a la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática por esta oportunidad para impartir este mini curso. A Leo creo que nos conocimos hace quizás 10 años o más en un meeting de Bioconductor y luego a Alejandro unos años más tarde. Con Jocelyn creo que hemos coincidido en Bruselas o en algún lado y siempre es una satisfacción poder expresarse en tu propia lengua, en español, sobre temas técnicos que típicamente se suele hacer en inglés, ¿no? Entonces, cuando salió esta idea de que hacíais estos cursos y yo estaba buscando gente para impartir alguno en español, no dudé en que era una oportunidad que me gustaría aprovechar para poder comunicar este tipo de materiales que típicamente se suele hacer en inglés, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del análisis de enriquecimiento funcional en conjuntos de genes en R, que como muy bien ya han dicho, pues se trata de un paso que viene después del análisis de expresión diferencial, al cual ustedes ya seguramente conocen un poquito cómo ha ido. Yo soy profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y allí tenemos un programa de máster en bioinformática donde también impartimos este tipo de cosas y estos son unos materiales que básicamente he adaptado de ese programa de máster, ¿no? Entonces, lo que voy a explicar es muy básico, ¿de acuerdo? O sea que les debería servir como para tener una primera entrada en el tema y para que a partir de aquí ustedes mismos puedan ir a buscar artículos y software y métodos más sofisticados o que se adapten mejor a lo que ustedes necesiten en particular, ¿no? Y una manera de entrar en el tema es pensando primero sobre qué quiere decir de analizar los datos a nivel de conjuntos de genes. En realidad lo que estamos pensando aquí es, estamos pensando en términos de vías biológicas diferencialmente expresadas. Cuando nosotros obtenemos una lista de genes diferencialmente expresados, lo que vamos a hacer es mirar a los genes que tienen una magnitud de cambio más importante y están cambiando de forma significativa e intentar ver si ese gen entendemos qué es lo que hace. Lo que ocurre es que esa lista, a la que tenga un número de genes, no sé, 10, 20, 30, 40, va a ser una tarea muy tediosa ir uno a uno. Es importante interpretar según qué genes de forma individual, pero nos va a interesar quizás mucho más poder hacer esa interpretación en términos de vía biológica, que en inglés se llama biological pathway o también molecular pathway. Quizás, si no están familiarizados con este concepto, ¿qué es una vía biológica? Es una serie de acciones entre moléculas de una célula que conduce a un determinado producto o cambio en esta célula, ¿no? Hay una página aquí del NHGRI que está incluso en español traducida y que contiene quizás unas definiciones un poco más exhaustivas, más formales, ¿no? Que pueden ustedes leer para más información. Entonces, claro, dado que los genes actúan, de hecho, colectivamente bajo control de programas de regulación molecular,
Y si pensamos, por ejemplo, en la reacción de la vía de la insulina cuando consumimos azúcares, ¿no? Que se secreta ciertas sustancias. Claro, un modelo más cercano a la biología subyacente es aquel en que las vías biológicas son las que se expresan diferencialmente. O sea, en cierta manera, pensar en términos de qué vía biológica se expresa diferencialmente es una manera de pensar quizás más cercana a la biología de lo que estamos estudiando. Y, y entonces, ¿cómo podríamos llegar a analizar si una vía biológica se expresa diferencialmente? Porque nosotros en principio medimos la expresión de los genes, ¿no? Bueno, una aproximación sería intentar hacer el análisis de expresión diferencial o bien directamente a nivel de vía biológica, de alguna manera, ya veremos quizás cómo, o indirectamente, buscando la sobrerepresentación, que se le suele decir también enriquecimiento de nuestros genes, los que están diferencialmente expresados, en cada vía biológica en la que estemos interesados a analizar. ¿De acuerdo? Voy a utilizar muy a menudo este acrónimo de E en las diapositivas para referirme a diferencialmente expresado. Entonces, primero de todo deberíamos pensar un poquito en cómo definimos una vía biológica, pero en términos operacionales, digamos. Cómo las vamos a utilizar en el ordenador, ¿no? Primero vamos a restringir estas vías biológicas o restringir la búsqueda a aquellas que no son conocidas, que son conocidas porque alguien las ha estudiado y por lo tanto existe algún artículo científico sobre el cual hablan de ellas. Y hay bases de datos como por ejemplo Reactome o Keck, y aquí tienen los enlaces a estas bases de datos, que anotan la información de la literatura científica sobre los genes, las proteínas y las reacciones que forman estas vías biológicas. Y a partir de estas bases de datos, pues podemos decir, pues me interesa trabajar o estudiar esta vía biológica o aquella otra, ¿no? Respecto a utilizar esta información, una forma simple, pero que es muy útil de definir vías biológicas es en términos de conjuntos de genes. Es decir, me voy a referir a una vía por los genes que la forman independientemente de las interacciones moleculares que pueda haber entre ellos y sus productos. Y ahí entonces tenemos otras bases de datos que nos anotan conjuntos de genes, es decir, sin anotar qué reacciones o interacciones hay entre ellos. Y algunas de las más populares serían el Gene Ontology Project, Go Project, y el Molecular Signatures Database. Y hablaremos en este minicurso de estas dos bases de datos, porque son muy, muy útiles. También a menudo las bases de datos no incluyen las vías biológicas que son más relevantes al sistema que estamos estudiando. Si estamos estudiando alguna enfermedad rara, si estamos estudiando algún organismo que no es organismo modelo, eso suele ocurrir en biólogos marinos o en gente que hace cosas de ecología. Estás expuesto a la diversidad biológica de la naturaleza y puedes acabar estudiando algún organismo pues, que no hay mucha información. Entonces, puede ser que no haya bases de datos o en las bases de datos que hay no haya información sobre las vías biológicas para esos organismos, ¿no? En tal caso, deberíamos o bien curar nuestros propios conjuntos de genes, nuestras propias vías biológicas, en base a los artículos que hay, pues los lees y comienzas a hacer listas de genes, ¿no? O bien utilizar técnicas para inferir estas vías biológicas automáticamente a partir de datos. Aquí estamos pensando en cosas tipo pues, sacar patrones de coexpresión, bajo la asunción de que los genes que se coexpresan pues probablemente se coexpresan porque forman parte de una misma vía biológica o comparten de alguna manera la función o alguna de las funciones que realizan, ¿no? De todas maneras, este tipo de técnicas no vamos a hablar de ellas en este mini curso. Y entonces vamos a entrar en un ejemplo concreto, ¿no? Piensen en genes que codifican por proteínas involucradas en la respuesta inmune innata, que son muchísimos, pero concretamente vamos a pensar en aquellos que detectan patógenos humanos, por ejemplo, los Toll-like receptors. ¿De acuerdo? Este es el TLR378 que detecta RNA-virus, virus de RNA, el TLR9 que detecta virus de DNA, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son todos estos genes cuyo nombre comienza por TLR, el acrónimo de Toll-like receptor, y tienen un numerito que va del 1 al 10, creo. Y aquí tienen un artículo en Nature Education sobre este tipo de genes si a ustedes les interesa, ¿no? Supongamos que conocemos que
estos TLRs que reaccionan, detectan la infección, detectan un patógeno, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros hacemos un análisis de expresión diferencial y miramos los genes que se expresan diferencialmente? Y aquí les estoy enseñando una gráfica que se llama de tipo volcán, que es un diagnóstico típico de la expresión diferencial. Esta gráfica es de un artículo que hice con un estudiante de doctorado mío, Daniel Costa, hace ya unos años, donde estudiábamos los cambios de expresión asociados a la exposición a la respuesta inflamatoria fetal, es decir, una respuesta inflamatoria que se monta dentro del feto antes del nacimiento, ¿de acuerdo? En caso de que haya una infección. Y aquí comparamos estos, de hecho era datos de expresión sobre tejido del cordón umbilical, y entonces comparábamos aquel tejido de muestras que habían estado expuestas a la infección, a la respuesta inmune respecto a las que no. Y aquí, en esta gráfica tipo volcán, tenemos en el eje de las X la magnitud del cambio en términos de logaritmo en base 2 de este cambio, el fold change que se llama, ¿no? Y en el eje de las Y el nivel de significación del cambio. Cada punto es un gen. Entonces, como está en escala logarítmica negativa, en base 10, cuanto más alto está un gen y más a la derecha o a la izquierda, quiere decir que el cambio es más significativo y es de mayor magnitud, ¿no? Y sabiendo yo, por ejemplo, que tengo estos genes TLR que responden que identifican un patógeno, si yo me fijo en esta lista, si yo aquí tengo no todos, pero algunos de los genes que están diferencialmente expresados están marcados, y yo me puedo dar cuenta que tengo el TLR8 y el TLR2 aquí marcados, ¿de acuerdo? De hecho, en el artículo original no estaban marcados. Los he marcado para esta charla porque no se veían muy bien, pero son genes que están diferencialmente expresados. Entonces, esto me daría a mí que pensar que esta sobreexpresión de estos genes debe estar asociada a que hay la detección de algún patógeno, ¿no? Y formaría parte de esta respuesta innata. Claro, la cuestión de si yo puedo llegar a decir que los TLRs están diferencialmente expresados como conjunto de gen, si están enriquecidos de estos 9 o 10 genes, hay 2 que están en el conjunto. ¿Puedo decir que este conjunto está enriquecido? Es una cuestión que es la que intentaremos abordar en estas diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, una forma conveniente de encontrar vías biológicas diferencialmente expresadas en términos de conjuntos de genes diferencialmente expresados es detectando lo que se suele llamar un enriquecimiento funcional a través de 2 pasos. Uno, primero yo busco genes que están diferencialmente expresados y aquí tengo que decidir unos umbrales de significación. Aquí, por ejemplo, yo tengo un umbral de significación del 1% del Fall Discovery Rate. Eso es una corrección de prueba múltiple, porque estoy testeando miles de genes a la vez. Y luego puedo decidir un umbral de la magnitud mínima del cambio. Aquí, por ejemplo, un 50% mínimo de cambio. Es decir, que los genes que están aquí en este cuadrante de arriba a la derecha y arriba a la izquierda son los que yo voy a decir que están diferencialmente expresados. Y estos van a formar, estos genes que en este caso de esta publicación son unos 1000, van a ser mi lista de genes diferencialmente expresados. Entonces yo necesito tener esta lista. Y luego, en el segundo paso, para cada conjunto de genes que a mí me interese, por ejemplo, los CLRs o lo que sea, voy a verificar si estos genes que están diferencialmente expresados pertenecen al conjunto en una proporción que excede cualquier expectativa de encontrar ese número de genes en ese conjunto únicamente por azar. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, cuando un conjunto de genes contiene más genes de estos que están diferencialmente expresados que los que podríamos esperar por puro azar, decimos que este conjunto de genes está enriquecido en genes que están diferencialmente expresados, ¿de acuerdo? Esta es la idea, la intuición. ¿Cómo podemos aplicar esta estrategia a la práctica? Podemos hacerlo utilizando la que se llama la prueba exacta de Fisher, también conocida como prueba hipergeométrica. En inglés sería el Fisher Exact Test. Quizás en español también a menudo se suele hablar del test de Fisher, o el test exacto de Fisher. Y de hecho hay una página de Wikipedia en español sobre este test. Y este test lo vamos a describir en detalle cómo se hace el cálculo, porque creo que merece la pena entenderlo
y está realmente al alcance de cualquier que tenga un poquito de formación en estadística, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál es de este test? Es que el conjunto de genes no incluye más genes diferencialmente expresados que los que podríamos esperar únicamente por azar. Esta es la hipótesis nula para el test. Y esta hipótesis nula se suele formalizar con lo que se llama el modelo de la urna. Y esto del modelo de la urna que sirve un poco para, aparte de formalizarlo, para entender mejor el test del que estamos hablando, ¿no? Tenemos una urna, ¿verdad? Esto es una urna antigua, y tenemos un conjunto de bolas blancas y negras. Entonces, hay un concepto importante, un primer concepto importante a retener, que es lo que llamamos en nuestro contexto el universo de los genes, que es todos los genes que consideramos. Aquí he puesto consideramos en negrita porque realmente es un concepto importante a tener en cuenta. Aquí, genes que consideramos serían, pues, qué genes he perfilado yo la expresión. Si tengo un experimento de secuenciación, pues mi tabla de conteos, esta tabla de conteos, qué genes incluye, ¿de acuerdo? Luego hay que tener en cuenta que hay una bola en la urna para cada gen del universo de genes y que cada bola está etiquetada con un único identificador de genes. Es decir, yo puedo distinguir entre estas bolas. Las bolas blancas representarán genes diferencialmente expresados y las negras representarán los que no lo están. Aquí en este dibujo no es una representación muy fiel a lo que acabo de decir porque en general habrá muchísimas más bolas negras que blancas, ¿de acuerdo? La proporción de genes diferencialmente expresados suele ser pequeña respecto al conjunto total de genes. Y el proceso, el modelo esto de la urna, estamos hablando de formalizar la hipótesis nula, consiste en que yo saco a ciegas de la urna, yo pongo la mano en la urna y saco a ciegas, que quiere decir uniformemente al azar, tantas bolas de la urna como genes tenemos en el conjunto que voy a hacer la prueba. O sea, yo parto de un conjunto que digo, los TLRs tienen 10 genes, pues yo pongo la mano 10 veces y saco 10 bolitas. Esta bolita que yo saco no la vuelvo a poner a la urna, la dejo fuera. Es decir, que esto es lo que se llama el muestreo sin reemplazamiento. Una vez he sacado estas 10 bolas, miro cuántas de ellas son blancas. Y este número de bolas blancas, sacadas de esta manera al azar, sigue una distribución que se llama hipergeométrica, ¿de acuerdo? Sigue el número de bolas blancas puedo, como si dijéramos, casi predecirlo, ¿de acuerdo? En este modelo al azar. ¿Y esto cómo me sirve a mí para hacer este test? Vamos a poner nombres a estas cantidades, ¿de acuerdo? El número total de genes considerados, el tamaño de nuestro universo de genes, lo voy a llamar n mayúscula. N minúscula va a ser el número de genes diferencialmente expresados. M va a ser el número de genes del conjunto para el que hacemos la prueba y K va a ser el número de genes que están en ambas situaciones, que está diferencialmente expresado y en el conjunto de genes en el que yo hago la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba exacta de Fisher, que se utiliza ampliamente en el análisis de tablas de contingencia, resultantes de clasificar objetos de dos factores, de los cuales en nuestro caso estos dos factores son la pertenencia a un conjunto de genes y si un gen es diferencialmente expresado o no lo es. Y esto lo puedo poner de esta manera, en esta tabla de aquí, ¿de acuerdo? Tengo por una banda el factor de si un gen está dentro del conjunto o fuera del conjunto y por otra tengo si está diferencialmente expresado o no lo está. Entonces, estas cantidades me permiten rellenar, pues saber que la K va aquí, que la M va aquí, que la N va aquí, la minúscula y la N mayúscula aquí, y una vez tengo estas cantidades puestas, yo puedo deducir lo que va en las otras celdas. Y una vez tengo formalizada esta tabla de contingencia, entonces yo puedo llevar a cabo el cálculo de esta probabilidad hipergeométrica, que se llama, que sería esta formulita de aquí. Esto me da la fórmula de observar estas cábolas blancas. ¿De acuerdo? Que es con este número combinatorio de m bolas tomadas de k en k, etcétera, etcétera. Ahora no es importante acabar de entender por qué pongo este número combinatorio aquí y el otro allá. Lo que es importante es que esto es lo que me da este cálculo de probabilidad exacta y lo que ocurre es que el enriquecimiento no es que yo observe k bolas blancas, es que observe k o más. ¿De acuerdo? Si yo observo más, aún hay más enriquecimiento. Por lo tanto, la probabilidad que me va a interesar es la de observar un número igual o mayor que k, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Pues voy a repetir este cálculo sumando de x igual a k hasta donde pueda, es decir, el mínimo del número de genes diferencialmente expresados o del tamaño del conjunto.
Esta probabilidad de aquí que voy a calcular es la que corresponde al p-valor de la prueba exacta de Fisher unilateral de una sola cola, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo esta suma. Para la hipótesis nula de no asociación entre dos factores. Es decir, que en realidad lo que estamos viendo hoy es la prueba exacta de Fisher, que la pueden aplicar a muchos otros contextos, y aquí la vamos a aplicar al contexto del análisis funcional, ¿no? Este es el p-valor para esta hipótesis nula de no enriquecimiento de genes diferencialmente expresados en el conjunto que a mí me interesa, y por tanto, cuanto menor sea el valor, el p-valor, menos consistente con el puro azar será la observación de los k genes que están diferencialmente expresados en este conjunto, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar aún más, un poco más en detalle para entender este cálculo como lo estamos haciendo, ¿no? Recordemos, esta es la fórmula que me hace el cálculo y vamos a considerar un ejemplo de juguete donde tenemos unos datos de expresión génica para solamente 10 genes. Mi universo de genes es 10, de los cuales 4 pertenecen a un conjunto de genes de nuestro interés. Y identificamos, de estos 10, identificamos 2 que son diferencialmente expresados. Supongamos que de estos 2 hay uno que están en los 4 del conjunto que a mí me interesa hacer la prueba. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el p-valor? Es decir, si yo observo 1, ¿puedo decir que este 1 me enriquece los 4 de forma significativa? ¿Puedo decir que este conjunto de genes estaría diferencialmente expresados? Fíjense que con un ejemplo incluso tan sencillo ya sería como, bueno, sí, no, observo 1, he puesto la mano 4 veces en la urna, saco una bola blanca, ¿esto es puro azar o no lo es? ¿De acuerdo? Bueno, hagamos el cálculo. ¿Cómo haríamos el cálculo en R? Pues bueno, podríamos poner estos numeritos subiendo las letras que hemos establecido y, por si no lo conocen, el número combinatorio de una cantidad tomada en otra cantidad, un número de veces, se puede calcular con la función choose. ¿De acuerdo? Yo pongo choose y me hace este número combinatorio. ¿Y aquí cómo calculo esta fórmula? Entonces, primero tengo que fijar que es un sumatorio y que en este caso de estos números, como k comienza en 1 y va al mínimo de m y n, pues el mínimo de m y n, que es 4 y 2, el mínimo es 2. Por lo tanto, voy a tener dos términos de este sumatorio. Y entonces la x la voy a sustituir, ¿no? Aquí 1, 1, ¿de acuerdo? Esto sería dividido por esto sería el primer término, y luego la incremento a 2, ¿de acuerdo? Y este sería el cálculo. Y me da 0,6666. ¿Qué quiere decir este 0,6666? Este es el p-valor. Es decir, no es un p-valor pequeño. Por lo tanto, el hecho de sacar esta bola blanca metiendo la mano 4 veces en esta urna con 10 bolas en total y 2 de ellas blancas, pues es consistente con el azar. No es sorprendente, digamos. No podría decir que el conjunto de genes es diferencialmente expresado. Este cálculo que yo he hecho, he querido enseñárselo con la fórmula para que vean de dónde salen los números, pero obviamente R tiene una función para hacer este cálculo, que es la función pi-hyper de la distribución hipergeométrica. Si se miran la página de ayuda, verán la razón por la cual yo pongo las cantidades de esta forma aquí en sus argumentos, ¿no? De k-1, m, n-m y n, y lower tail igual false es porque estoy haciendo esta prueba unilateral. Y para que vean que me da exactamente el mismo valor, lo calculo con esta llamada. Y aquí, esto lo hago para hacer el siguiente ejercicio, que es que voy a jugar con las cantidades que le estoy dando. Concretamente voy a jugar con una de ellas, que es el número de genes en nuestros datos de expresión, el tamaño del universo de genes, ¿no? ¿Qué ocurre si yo incremento esta n de 10 a 11? ¿De acuerdo? Pero no incremento el resto de valores, es decir, que sigo teniendo mis dos bolas blancas, mis dos genes diferencialmente expresados y sigo poniendo mi mano 4 veces porque es el tamaño del conjunto, ¿de acuerdo? Ocurre que el p-valor me cambia de 0,66 a 0,61. ¿Qué ocurre si yo vuelvo a incrementar el universo de los genes a 12? Que se vuelve 0,57. ¿Qué ocurre si vuelvo a incrementar a 13? Que se vuelve 0,53. Fíjense que va bajando el p-valor. ¿Y qué ocurre si hago esto sistemáticamente? Este sería el código. Y voy de 10 a 400 del tamaño del universo de los genes. Esencialmente estoy añadiendo bolas negras a la urna, ¿de acuerdo? Y sigue habiendo las dos blancas, ¿no? Ocurre que si yo
hago una gráfica con este p-valor en el eje de la SIS en función de esta n, este p-valor va bajando y a partir de 150 genes el p-valor está por debajo del 0,05, que suele ser un umbral de significación que se suele utilizar. Es decir, que de repente este conjunto de genes estaría diferencialmente expresado cuando antes no lo estaba, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Digamos, bueno, nos tenemos que dar cuenta que lo que ocurre es que como voy aumentando el número de bolas negras, cada vez es más difícil que al poner la mano saque una blanca, porque solo hay 2 blancas. ¿De acuerdo? Entonces es más sorprendente que con 400 bolas en total ponga la mano 4 veces y saque 2 blancas, saque una blanca que no con 10, obviamente. Esto lo quería ilustrar para que se den cuenta de este hecho, ¿no? Que el p-valor de la prueba depende del tamaño n del universo de los genes. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque cuando ustedes se hagan la pregunta, he observado que en mi lista de genes diferencialmente expresados hay 2 genes involucrados en algún proceso biológico que a ustedes les interese. ¿Esto es importante? ¿Esto es sorprendente? Bueno, depende del universo de los genes y del tamaño del conjunto de genes que ustedes consideran. ¿De acuerdo? Son parámetros importantes a tener en cuenta. Entonces, de hecho, este test no tengo tampoco ni siquiera que hacerlo mediante la llamada a la función de distribución hipergeométrica. Hay una función en R para hacer la prueba exacta de Fisher que se llama Fisher Test. ¿De acuerdo? Nos permite hacer esta prueba exacta de la siguiente manera. Vamos a considerar la tabla esta de contingencia que les he descrito antes y como voy a llevar a cabo la prueba exacta de forma unilateral, voy a tener que utilizar este parámetro de la función Fisher.test que se llama alternative igual a greater. ¿Vale? Y voy a montar esta tabla de contingencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí vuelvo a poner la n a 10, ¿de acuerdo? O sea, tengo mi n10, m4, n2 y k1. Y voy a construir una matriz en R y como voy a poner estos valores de las celdas y la matriz, cuando tú das un vector de valores, se construye por columnas, entonces pongo K y N menos K, esto será la primera columna, y la siguiente columna es M menos K y N más K menos N menos M, ¿de acuerdo? Digo que tiene 2 filas y 2 columnas y que le voy a dar nombres a... Esto no es estrictamente necesario, pero bueno, le voy a dar nombres a las dimensiones, dentro, fuera, sí y no, para que bueno, se vea claramente la tabla de contingencia de esta prueba que voy a hacer. Entonces yo llamo a Fisher Test con esta matriz y me hace el cálculo. Fíjense que da el p-valor exactamente como lo he calculado antes, ¿de acuerdo? Entonces esta diapositiva, si igual algunos de ustedes ya lo conocen exactamente cómo va esto, ya están súper familiarizados. Si no, la imprimen en la impresora y se la cuelgan ahí al lado de donde estén trabajando, porque yo particularmente lo utilizo muchísimas veces, no solamente para el caso de enriquecimiento funcional. Hay muchas ocasiones en las que es simplemente útil hacer una prueba exacta de Fisher, unilateral o bilateral, y con este pequeño código la pueden hacer perfectamente, entendiendo exactamente lo que ocurre. De la salida que me da la prueba, tenemos el odds ratio, que es una medida de asociación entre los 2 factores en los que estoy haciendo la prueba, como si dijéramos en este caso, pues se podría ver como una medida de la magnitud del enriquecimiento funcional. Cuanto mayor es, pues más enriquecimiento tengo. En este caso lo que ocurre es que como el p-valor no es pequeño, no puedo descartar que este odds ratio pueda llegar a ser 1. ¿De acuerdo? No, o sea, no tiene sentido interpretarlo si mi p-valor no es pequeño. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo ahora ya con datos de expresión. Entonces, lo que les propongo que hagan es que se bajen el fichero de resultados de este artículo que hicimos. Este fichero de resultados, si ustedes lo pueden bajar o bien si se han bajado del repositorio de GitHub, está en la carpeta DAT y tiene este nombre. Es un fichero RDS. El RDS es un formato de R binario para almacenar, se llama serializar, almacenar objetos. Y si no, también lo pueden bajar directamente a través de este enlace que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con esta función readRDS van a poder cargar este
este objeto que yo, por ejemplo, voy a intentar hacerlo también. Claro, si lo bajan directamente en su ordenador, en su computadora, puede que no lo bajen en un directorio que se llame DAT. Tendrán que adaptar este argumento para poder cargar el fichero de donde lo hayan almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora voy a copiar esto, por ejemplo. Me voy a ir a mi ventanita del R y lo voy a poner aquí. Seguramente no me va a funcionar porque no estoy en el... Esto les puede pasar a ustedes. No estoy en el acceso por defecto a donde tengo esta carpeta. Entonces, yo he navegado antes aquí a esta carpeta y voy a hacer un session set working directory to file spine location. ¿De acuerdo? Veo todos estos ficheros y ahora esta orden ya me funcionará sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, este TT, esto es un data frame resultante de utilizar el paquete Lima para hacer un análisis de expresión diferencial. Lima es un paquete para hacer este tipo de análisis parecido si no lo conocen, pues a DSEC2, si conocen DSEC2 o cualquier otro paquete, y que te da como resultado pues un data frame en este caso con columnas, hay una fila para cada gen, los nombres de las filas son identificadores de entrez. En ese tema entraremos después qué quiere decir esto exactamente. Y luego hay una columna con el símbolo estándar del gen, la magnitud del cambio en escala logarítmica, la expresión promedio, el estadístico T de cambio de expresión diferencial, el p-valor asociado al test de hipótesis de expresión diferencial, el p-valor ajustado por false discovery rate y un estadístico B que ahora no es importante exactamente lo que es. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí tengo 20.155 filas de los 20.155 genes que he hecho la prueba de expresión diferencial. ¿De acuerdo? Y de aquí, si yo decido pues, unos umbrales de identificación, puedo elaborar mi lista de genes diferencialmente expresados, ¿no? Aquí, por ejemplo, una cosa que esto lo hicimos en el artículo, ¿no? Identificamos genes diferencialmente expresados con un false discovery rate debajo del 1% y un mínimo del 50% de cambio. ¿De acuerdo? Y entonces, si hago esta orden, lo que hago aquí es generar una máscara lógica con estas dos condiciones y aplicarla sobre la columna del símbolo estándar del gen. Y esto me va a generar este conjunto de 1088 genes diferencialmente expresados, ¿de acuerdo? Si yo ahora miro genes DE, ¿de acuerdo? Tienen este aspecto. Esta es mi lista de genes diferencialmente expresados. Vamos a ver, vamos a recapitular un momento dónde estamos. Hemos visto cómo se hace la prueba exacta de Fisher, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, en esta prueba exacta yo parto de dos inputs, digamos, dos informaciones de entrada. Una es mi conjunto de genes que están diferencialmente expresados y que yo aquí le he llamado, vamos a ver dónde, aquí, N, ¿de acuerdo? O sea, mi conjunto de genes diferencialmente expresados va a haber N genes, sean los que sean. ¿De acuerdo? Y la otra información de entrada es este conjunto de genes sobre el cual yo quiero hacer la prueba, que serían M genes. Bueno, esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo me voy al ejemplo, ¿de acuerdo? Yo he cargado un resultado, este objeto TT, ¿de acuerdo? Esto sería el resultado de un análisis de expresión diferencial. Y aquí tengo todos estos 20.000 genes que yo he hecho el test de expresión diferencial. Y entonces voy a crear mi conjunto de genes diferencialmente expresados. Y esto es lo que propone hacer aquí. ¿De acuerdo? Que es que de hecho se puede hacer en dos pasos. Puedo hacer una máscara lógica y hago lo de la máscara, ¿de acuerdo? Es decir, esto de máscara lógica, ¿qué es? Esto es un vector de valores de verdad, pueden ser
true o false. Y este sale de ver si es verdad para cada fila que el p-valor ajustado de false discovery rate está por debajo de 0,01, que sería este 1%, y a la vez la magnitud del cambio, es decir, esta columna de aquí, estamos poniendo una condición aquí y aquí. Esta magnitud del cambio, con que es escala logarítmica, voy a mirar el valor absoluto porque me interesan tanto los genes que están sobreexpresados como subexpresados, y la voy a comparar con un umbral del 50%. ¿Y cómo calculo ese umbral a escala logarítmica? Pues digo log en base 2, que es la base, tengo que saber que este logaritmo es en base 2 también, log en base 2 de 1,5. ¿Y cuántos genes cumplen de los 20.155? ¿Cuántos cumplen esta condición? Cumplen 1088. Entonces yo esta máscara lógica la puedo utilizar para sacar estos nombres de los genes que están diferencialmente expresados. O sea, ahora tengo un vector, genes D, que tiene estos nombres de los genes y que además tiene 1088 identificadores, ¿de acuerdo? Esta lista de genes diferencialmente expresados también podría ser una lista que la sacan de otra manera, ¿de acuerdo? O sea que esto es una manera de sacar la lista. ¿Cuántos son muchos y cuántos son pocos? Veo en el chat, ¿no? Es que depende del experimento. Por ejemplo, aquí nosotros, en este caso, vemos muchísimos cambios. Muchísimos cambios. ¿Por qué vemos muchísimos cambios? Porque estábamos mirando, comparando la exposición a una respuesta inflamatoria fetal sobre el tejido que monta esa respuesta inflamatoria, que es el cordón umbilical. Es decir, estamos mirando la expresión justo en el tejido, en la capa endotelial, que responde a la infección. Y por esa razón vemos muchísimos cambios. ¿De acuerdo? Si quizás yo hubiera mirado estos cambios en sangre periférica del bebé una vez ha nacido, igual seguramente veré menos cambios. O en el líquido amniótico, por ejemplo, que no es directamente donde está montada esa respuesta inflamatoria. Entonces depende de si estás mirando los cambios justamente en el tejido donde ocurren, ¿no? En cáncer, por ejemplo, es típico ver muchísimos cambios, pero si uno hace un estudio de un knockout de un gen en ratón, por ejemplo, estás alterando un solo gen y eso tiene consecuencias en unos pocos genes, pues vas a ver pocos genes, ¿no? O si comparas, por ejemplo, buscas genes que cambien entre hombre y mujer en sangre, que no es un tejido sexualmente dimórfico, vas a ver también 30 cambios o 50 cambios, ¿de acuerdo? De todas maneras, entraremos en el tema de que cuántos cambios necesito yo para poder hacer este tipo de análisis. Volviendo a lo que estábamos haciendo, tenemos nuestra lista de genes diferencialmente expresados. Necesitamos la otra información, que es el conjunto de genes. Aquí, para ilustrar este ejemplo, voy a volver a recuperar el ejemplo del que hablaba de los Toll-like receptors, ¿no? Voy a montar un conjunto de genes formado por los que son estos TLR. ¿Cómo puedo montar ese conjunto? Los podría escribir en un vector 1 a 1, o como todos comienzan con la palabra TLR, voy a utilizar la instrucción grep, ¿de acuerdo? Que me dice qué posiciones de un vector contienen un patrón, ¿no? Y si yo voy aquí y pongo esta instrucción grep, me sale que en esta tabla, en la columna symbol, el 772 es un TLR algo, ¿de acuerdo? Y yo voy a utilizar estas posiciones para montar mi vector de identificadores de genes, TLRs, ¿de acuerdo? Este va a ser mi conjunto de genes. O sea, tengo mis dos piezas de información, es este vector TLRs que tiene 11 identificadores, y mi vector genes DE, genes diferencialmente expresados, que tiene 1088. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner los números en las letras que tocan. ¿De acuerdo? Aquí es donde viene, la primera vez que se hace es como, tienes que ir muy poco a poco. Entonces,
hay que hacerse una chuleta con esto. No hay que pretender aprendérselo de memoria, ¿de acuerdo? Cuando lo hayas hecho, cuando lo hayan hecho 100 veces, se lo sabrán de memoria. Ahora al principio es normal. Entonces, N mayúscula es el universo de los genes, que son todos los genes que yo he hecho el test de expresión diferencial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces sería el número de filas de esto de aquí, ¿no? El número de filas que tengo aquí. Aquí tengo una fila para cada gen que he testeado. Tengo 20.155 filas. He testeado 20.155 genes. Pues esta es mi universo de los genes. ¿De acuerdo? Aquí podríamos entrar en que yo podría filtrar estos genes y sacar, no testear una cantidad de ellos, decir, mira, los que tengan un promedio de expresión muy pequeño no los voy a testear, no los voy a considerar como testeados. Los voy a sacar y voy a apostar a que no están diferencialmente expresados. Esto se suele hacer para reducir el problema de la prueba múltiple, del multiple testing, ¿de acuerdo? Y aumentar la potencia estadística. Ahí el universo podríamos seguir considerándolo siendo 20.000, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo reducen al número de genes expresados, tampoco no estaría mal del todo. Pero por no entrar en este tipo de detalles ya de más finos, vamos a dejarlo en que el universo es todos estos genes que yo he testeado, que son los que he perfilado en su expresión. ¿De acuerdo? Entonces es mi N mayúscula. Luego mi M, que es el tamaño del conjunto, como mi conjunto son estos TLRs, pues será este número de esta longitud del vector TLR. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Luego la n es el número de genes diferencialmente expresados. Por lo tanto, será la longitud del vector genes diferencialmente expresados. Y finalmente la k son aquellos genes, son las bolas blancas, ¿de acuerdo? Son los genes que están diferencialmente expresados y forman parte del conjunto. Entonces hay la función intersect de R que le das dos vectores y te devuelve los elementos que son idénticos. Yo calculo la longitud sobre este vector de intersección y esa es mi K. A partir de aquí construyo la matriz con el código que les enseñé antes. ¿Y qué me sale? Fíjense. Tengo del conjunto de genes, dentro del conjunto tengo 11 en total, pero de estos 11 hay dos, ¿se acuerdan? El TLR2 y el TLR8 creo que eran, que están diferencialmente expresados, ¿de acuerdo? Y 9 no. Por lo tanto, fuera del conjunto y que están diferencialmente expresados son 1086 y fuera del conjunto y que no lo están son 19.000. Entonces yo ahora llamo a la función Fisher test con esta matriz y alternative algorithm porque se hace el problema unilateral y ¿qué me sale? Me sale esto de aquí. 0,11 p-valor. El odds ratio parece muy alto, pero el p-valor es consistente con el azar. No puedo decir que los TLRs están diferencialmente expresados. Por lo tanto, de ahí no podría llegar a una conclusión sobre si tengo la inmunidad, respuesta inmune innata activada o no activada. No puedo decir nada. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? O sea, si ustedes copian este código aquí y lo copian a la sesión. Ay, the names no lo he definido, perdón. Tenía que haberlo definido antes. Aquí. No copié este trozo de código y por eso se queja. Entonces vamos a definir the names y ahora sí que debería de poder ejecutar el código, que es esto. Ahora sí. Entonces hago Fisher test t alternative equal greater y ahí lo tenemos. Ya hemos hecho un análisis de enriquecimiento funcional. Lo que ocurre en este caso no puedo decir que mis genes enriquezcan este conjunto de los TLRs. Esto fue para una anotación, para los TLRs. Habría que hacer la evaluación de otras anotaciones de conjuntos de genes. Efectivamente, y esto es lo que vamos a ver ahora. Con otro tipo de conjunto de gen que se llama el gene ontology. La gente suele hablar de análisis de gene ontology o gene ontology analysis o análisis de Go.
una conversación típica de ¿has hecho un análisis de Go? ¿Por qué no hacemos un análisis de Go? Estás presentando tus resultados de expresión diferencial y alguien te levanta la mano y dice ¿has hecho un análisis de Go de estos genes? ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver qué es esto del análisis de Go. ¿De acuerdo? Es un análisis de enriquecimiento funcional aplicado a cada uno de los conjuntos de genes de la base de datos de Go. Entonces, vamos a ver primero un poquito en detalle. O sea, vamos a dejar de banda un momento el tema de la prueba exacta y del enriquecimiento para entender un poquito qué es esto del Gene Ontology, ¿de acuerdo? La base de datos de Go, aquí tienen el enlace a esta web, es geneontology.org, proporciona un vocabulario controlado para describir atributos de genes y sus productos para cualquier organismo, de hecho, ¿de acuerdo? Entonces, consiste en lo que se llaman los términos Go, que son pares de identificador de términos, suelen tener esta sintaxis GO, dos puntos y un número de 7 cifras, ¿de acuerdo? Y una descripción, por ejemplo, GO00450087 es Innate Immune Response, ¿de acuerdo? O GO000695 es Immune Response o 000695 es Response to Stress. Un término Go pertenece a una de las siguientes 3 ontologías, que es Biological Process, Molecular Function o Cellular Component. Y esto está diseñado así porque la gente que diseñó el Gene Ontology dice que, esto está en la documentación, el producto de un gen puede asociarse con o localizarse en uno o más componentes celulares, estar activo en uno o más procesos biológicos durante los cuales realiza una o más funciones moleculares. Dentro de una ontología, los términos Go están relacionados unos con otros a través de relaciones jerárquicas que describen cuándo un término Go es más específico, más general que otro más específico. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica. Esta está producida desde la misma web de Gene Ontology. Se puede obtener representaciones gráficas de la ontología. De la ontología de Biological Process hasta cómo me llega hasta el término Innate Immune Response. Tienen que pensar que esto es más grande, ¿de acuerdo? Aquí puede haber ramas que se extienden desde aquí o desde aquí, de Innate Immune Response hacia abajo. Tienen que tener la idea de que hay un orden, aunque aquí las líneas que me ha proporcionado el sistema no tienen dirección, pero sí que se podría hablar de una dirección de lo más general a lo más específico o al revés, de más específico a más general. ¿De acuerdo? Entonces, Immune Response está, como si dijéramos, incluido dentro de Defense Response to Other Organism, respuesta de defensa a otro organismo. Este término forma parte de respuesta inmune, forma parte de respuesta de defensa o de respuesta a otro organismo, ¿de acuerdo? Esto en realidad es un grafo dirigido a cíclico, que se llama, aquí no hay las direcciones, pero como si estuvieran, ¿de acuerdo? Entonces, detalles de este aspecto y otros están descritos aquí en la documentación del Gene Ontology, que está muy bien elaborada, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, sí que han puesto flechas. Está muy bien explicado en inglés. Y esto es una parte de la base de datos, que es la ontología. O sea, aquí hay gente, esto se revisa continuamente, cada mes hay actualizaciones. Hay una serie de gente, biólogos, que discuten entre ellos cómo hacer esta ontología. Y a veces la ontología puede cambiar. Pueden decir, aquí falta una cajita con no sé qué término, o esta relación la vamos a alterar. Supuestamente esta ontología va mejorando con el tiempo. O sea, la ontología que tenemos ahora es mejor que la que había hace un año y seguramente es peor que la que habrá dentro de un año. Pero esto es parte de la información. La otra pieza de información importante es las anotaciones sobre los genes, que nos digan a qué términos Go están asociados los genes. ¿De acuerdo? Y esto es necesario para llevar a cabo este análisis de Go. El paquete de Bioconductor org-hsgdb, este paquete de aquí, ¿de acuerdo? Es lo que llaman el landing page, la página del paquete. Contiene anotaciones diversas para los genes humanos, incluyendo anotaciones de término Go, que es una de las cosas que nos interesa ver. ¿De acuerdo? En el chat hace una pregunta muy interesante, si el sesgo está determinado por el tamaño y contenido de la base de datos. Efectivamente, las anotaciones
que podamos tener, perdón, aquí, ¿de acuerdo? En principio, la ontología es igual de buena para cualquier organismo porque es común, pero las anotaciones que existen por organismo varían mucho. El organismo humano es un organismo muy estudiado y por lo tanto tiene muchísimas anotaciones, igual que los organismos modelo, o mejor que los organismos modelo, pero los organismos modelo como ratón, rata, levadura, tienen muchas anotaciones Go. En cambio, cuando nos movemos a un organismo que no está tan estudiado, que no sea modelo, ahí vamos a encontrar menos anotaciones de Go. Y por lo tanto, nuestro análisis de Go va a estar sesgado por cómo esa notación cubre nuestro organismo. Entonces hay que ser conscientes cuando hacemos este tipo de análisis. Las anotaciones cubren parcialmente los genes, incluso en el caso humano. Hay muchos genes que no están anotados en términos Go. También que estas anotaciones pueden ser incorrectas, ¿de acuerdo? Podemos tener un gen incorrectamente anotado en un término Go. Y por tanto, pues es una visión parcial aproximada de la función. Aún así, es sorprendente que es extremadamente útil, aunque pueda parecer que los errores puedan ser un problema, ¿no? Y de hecho, de esto es lo que iba a hablar también en esta transparencia, en esta diapositiva, perdón. Si yo cargo esta librería es lo que se llama una anotación centrada en el organismo, centrada en el gen. Contiene anotaciones a nivel de gen, ¿de acuerdo? Pero no contiene anotaciones a nivel de genoma. Podemos decir que contiene el principio y el final de cada gen, pero no contiene, por ejemplo, anotaciones en sus exones o en las isoformas o algo así. Para eso hay otros paquetes. Pero para lo que quiero ilustrar y lo que queremos hacer hoy es suficientemente exhaustivo. Entonces si yo cargo la librería org-hsgdb, yo puedo interrogarla con una interficie de una función que se llama select. Esto está explicado para aquellos que tengan interés. Yo voy a Bioconductor Packages Annotation DBI. Este es un paquete de infraestructura que es el que proporciona las funciones para manejar todo esto. Particularmente esta es la función select, y aquí en esta viñeta de Introduction to Bioconductor Annotation Packages encontrarán cómo utilizar esta función select. En algún lado, aquí, sí, aquí columns, bueno, está explicado exhaustivamente. Aquí, ORDB Objects and the Select Method, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a hacer voy a ir al grano, es relativamente sencillo. Yo pongo el nombre del paquete porque cuando un paquete de estos de anotación, cuando yo hago lib library org hsgdb, ¿de acuerdo? Se me carga el paquete, me crean como un objeto que de hecho es invisible porque aquí yo no lo veo, yo hago ls, yo no lo veo, pero si yo hago org hsgdb, existe este objeto, ¿de acuerdo? Es un objeto que tiene estos datos que a mí me interesan de las anotaciones y yo lo voy a interrogar con la función select. Entonces le doy el objeto, le digo qué columnas me interesan. En este caso, yo sé que hay una columna que se llama Go, que tiene las anotaciones de Go, y le tengo que dar una serie de palabras clave, o sea, en este caso serían para qué genes quiero esas anotaciones. En este caso, con la función keys voy a obtener todas los genes que yo quiero, particularmente su símbolo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nuestro organismo no tiene un orgdb? Esa es una muy buena pregunta. ¿Hay algún paquete de Bioconductor para construir ese tipo de paquete? En cualquier caso, siempre se pueden dirigir al support site de Bioconductor, van a supportbioconductor.org, se registran y hacen un post diciendo: estoy estudiando las tortugas marinas de la península de Yucatán, no sé, algo así, y no hay paquete orgdb. ¿Cómo puedo hacer para
para construir uno y les darán las instrucciones o igual incluso alguien se lo construirá para ustedes. Y luego el tipo de palabra clave que estoy utilizando para interrogar, que es en este caso el símbolo. Entonces, cuando yo hago esto, aquí, tarda un poquito, me devuelve all human go, me devuelve un data frame con 379.747 filas, que son anotaciones sobre los genes, ¿de acuerdo? O sea, este gen A1BG está anotado a este término Go y y el mismo gen también está anotado a otro término Go. Un gen puede estar anotado en múltiples términos Go, ¿de acuerdo? Y aquí, de hecho, esta es la anotación más específica. Si yo quisiera absolutamente todas las anotaciones, es decir, las que están por encima de la jerarquía, aquí tendría que poner otra columna que se llama Go All. Pero para lo que vamos a hacer es suficientemente bueno hacerlo así. Y luego hay esta columna que se llama Evidence. Bueno, perdón, primera columna más importante, Ontology. ¿A qué ontología pertenece el identificador de Go? Y luego la columna Evidence, que es la evidencia que se ha utilizado para anotar este término Go sobre este gen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si yo tabulo esta columna de evidencia? Es decir, miro cuántas repeticiones hay de cada evidencia y las ordeno. Sería hacer un table y un sort sobre este table. Entonces veo que la evidencia IEA es la más abundante. Tengo 70.526 anotaciones de Go con evidencia IEA. ¿Y IEA qué es? IEA es aquí. Inferred from Electronic Annotation. Es decir, es una anotación predecida de alguna manera de forma computacional. ¿De acuerdo? Hay evidencias, hay veces que se hacen anotaciones en base a ensayos directos, a experimentos, a high throughput mutant phenotypes, screenings, de diversas maneras. Pero, de hecho, una de las maneras más comunes para anotar es hacerlo con algún tipo de predicción, utilizando homología, utilizando que comparte la proteína, comparte algún dominio, etcétera, etcétera. Esto da un poco la medida de hasta qué punto estas anotaciones son fiables. Muchas son meras predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para que lo tengan, sean conscientes de este tema, ¿no? Entonces, yo ahora voy a construir un conjunto de genes mediante un término Go. Me va a interesar este término Go, el término de la respuesta innata inmune que tiene este identificador, el 0045087. ¿Por qué? Porque en estos datos que estaba mirando ahora, que he hablado de la respuesta inmunitaria, los TLRs no parecen estar diferencialmente expresados, pero tengo la sospecha de que o la expectativa de que debería haber una respuesta innata montada ahí, ¿no? en este tejido del cordón umbilical. Y entonces, lo que voy a hacer es, voy a sacar todos los genes cuya notación de Go está en este identificador de respuesta innata, ¿de acuerdo? Entonces voy a construir este vector que se llama genes Innate Immune Response, lo he llamado con el acrónimo length genes IIR 599. ¿De acuerdo? Hay 500 de todos los genes de estos 379.747 anotaciones, tengo 599 anotaciones de genes humanos en el término Go de respuesta inmune innata, en este término Go de aquí, ¿de acuerdo? 599, ¿vale? Este va a ser mi conjunto de genes ahora. Y por tanto, ya puedo volver a hacer la prueba de enriquecimiento. Pero claro, tengo que ir con cuidado aquí, porque en mi cantidad M, que es el tamaño de conjunto de genes que yo voy a hacer la prueba, claro, puede haber genes aquí en la notación que no están en mis genes que yo he perfilado.
la expresión, no está en mi tabla de datos de expresión. Entonces no tiene sentido incluirlos en mi conjunto de genes porque nunca van a aparecer en ese conjunto de genes, nunca lo van a enriquecer. Entonces, ¿qué hago? Hago una intersección. O sea, a la hora de calcular mi tamaño M del conjunto, no voy a considerar los 599, voy a considerar la longitud de los que están en mi experimento, ¿de acuerdo? Y luego sí que esto es lo mismo, o sea, hago la intersección entre los genes diferencialmente expresados y estos 599 porque ya sale lo que tiene que salir, digamos, ¿no? Entonces vuelvo a construir la matriz y aquí cuando hago el test, ¿qué ocurre? Perdón. Ocurre que mi p-valor ahora sí que es suficientemente significativo. Es de menos de 0,001, bastante menos. Y tiene un ratio de 3. Por lo tanto, tengo una evidencia muy, muy clara de que este término Go de respuesta inmune innata está diferencialmente expresada, lo cual corrobora mi expectativa, particularmente en este estudio. Muy bien, entonces, lo dicho, tenemos esta evidencia, respuesta inmune innata está alterada significativamente y esto cuadra con mis expectativas del estudio que estoy haciendo. Perfecto. O sea que si bien los TLRs no lo están, pero bueno, los TLR solo son una parte de la respuesta inmune innata y tengo más evidencia. Bueno, pero ¿qué ocurre? Hay miles de conjuntos de genes definidos por los términos Go. Si yo miro esta notación del paquete este de Bioconductor, tengo 18.392 términos Go distintos de las 3 ontologías. Entonces, claro, yo no me voy a poner a hacer 18.000 pruebas exactas de Fisher con cada uno de ellos. O sea, yo ahora lo he hecho a mano, digamos, a mano, ¿no? He hecho un poco así para que se entienda exactamente lo que estoy haciendo. Pero lo que yo voy a querer hacer es voy a querer utilizar un software que haga todos estos tests por mí. ¿De acuerdo? Entonces, existen múltiples paquetes de R disponibles en CRAN y Bioconductor que permiten llevar a cabo un análisis de enriquecimiento funcional automáticamente para todos los términos Go. Y aquí ilustraremos este tipo de análisis con un paquete de estos en concreto, el paquete GoStats, este paquete de aquí. Entonces, existe en este paquete, hace muchísimos años que existe, no es ni de lejos el más sofisticado, pero fíjense que está el número 88 en downloads de los 2000 que existen en Bioconductor. Por lo tanto, es un paquete que se utiliza muchísimo y siempre que vean un paquete que se utiliza muchísimo, quiere decir bueno, que seguramente funciona bien, que tiene un soporte adecuado y que seguramente tiene pocos errores, porque si fuera un paquete que se utiliza muchísimo y tuviera errores, la gente en principio los habría encontrado. Entonces creo que es bastante fiable. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizarlo? Pues primero de todo hay que instalarlo y una vez instalado hacemos library GoStats, ¿de acuerdo? Y una vez hemos hecho esto, hacemos el análisis en 3 pasos, ¿de acuerdo? Primero, hay que construir una cosa que llamaremos un objeto de parámetros, que especifica cosas como cuál es el universo de los genes, qué genes consideramos diferencialmente expresados, etcétera, etcétera. Una vez tenemos este objeto de parámetros, ejecutamos el análisis, le decimos al paquete, hay una función, hazme el análisis y él hace los 20.000 o 30.000 o 15.000 o 10.000 tests que tenga que hacer. O sea, hace un test por cada conjunto de Go. Y ya una vez hemos hecho eso, tenemos que almacenar y visualizar los resultados, porque él directamente no nos los va a enseñar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Voy a construir esto ahora es importante. Este paquete funciona de tal manera que él accede a estas anotaciones, esto de aquí, estas anotaciones, yo las he sacado a mano y he sacado el símbolo para que, bueno, porque venía haciéndolo con el símbolo estándar todo el rato, pero él va a trabajar con este otro tipo de identificador que tengo aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Esto de aquí, que es el Entreth Gen ID. ¿De acuerdo? Entonces,
son los nombres de las filas del objeto TT de resultados. ¿Vale? Entonces aquí voy a construir un vector del universo de genes en base a identificadores de Entrez. Aquí hay un enlace al artículo que describe estos identificadores, cómo están definidos y por qué se utilizan. Esto es una cosa que está hecha desde el NCBI, en los NIH, y suele ser los identificadores de Entrez y la notación de Entrez una notación, podríamos llamar conservadora, más conservadora que, por ejemplo, Ensemble, que es más liberal, tiene más anotaciones de más cosas, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a construir este vector de universo de mi universo de los genes, que será estos verso en 3, estos 20.155 genes, pero en terminología en 3, ¿de acuerdo? Es decir, son cadenas de caracteres, pero que contienen dígitos, ¿de acuerdo? Números. Esto por un lado. Por otro lado, necesito también los genes diferencialmente expresados utilizando esta estándar de N3, de gene N3, de N3 gene, ¿de acuerdo? Es decir, que el vector que tenía de genes de E no me sirve. Voy a construir otro vector que le voy a llamar genes de E entre, sacando estos identificadores de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? O sea, esto tiene mis 1088 genes, pero utilizando esta otra nomenclatura de N3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo construyo el objeto de parámetros? Suele haber en los paquetes una función para hacerlo. En este caso no la hay. De hecho, no costaría mucho ponérsela. Y se va a utilizar la función estándar de R para construir un objeto, que es new. O sea, eso lo hace un poquito menos amigable, menos friendly. Pero bueno, se puede hacer. Yo llamo a new. Tengo que saber que el objeto que quiero construir es de esta clase, que se llama GoHyperGParams. Y tengo que, consultar la documentación, ver que tengo que utilizar los siguientes parámetros. Uno es GenIDs. GenIDs va a contener los genes que están diferencialmente expresados, ¿de acuerdo? Luego, Universe GenIDs, que va a ser el universo de los genes que quiero considerar. Luego, Annotation va a ser el nombre de un paquete ORCDB que tenga la notación de Go. En este caso es el paquete humano. Y luego la ontología que quiero utilizar, que puede ser BP de Biological Process, MF de Molecular Function o CC de Cellular Component. Y luego un p-value cutoff, es decir, de todos los tests que me va a hacer uno por cada conjunto de Go, ¿qué umbral de significación quiero utilizar para que él me lo reporte, para que él me diga este conjunto de Go ha salido como significativamente enriquecido? ¿De acuerdo? Le voy a dar 0,01. Entonces yo construyo esto. Voy a copiar este código aquí. ¿De acuerdo? Params tiene este aspecto. Y segundo paso, ejecutamos el análisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Llamo a la función hypergtest pasándole el objeto de parámetros y asigno el resultado sobre una variable, aquí le llamo HGOver. ¿De acuerdo? Hypergeometric Overrepresentation. Esto dura unos minutitos, no debería durar demasiado, aunque ahora como estoy haciendo a la vez Zoom y RStudio, el ordenador igual y en su caso puede pasarles lo mismo, le cuesta un poquito más. Entonces, una vez esto haya acabado, el objeto, si nos lo miramos, nos va a salir esto. Nos va a decir que ha testeado 8.069 términos de Go Biological Process, de los cuales 1.338 tienen este p-valor por debajo de 0,01. ¿Vale? Y me reporta parte de los parámetros que yo le he dado. Dice Select the Gene Set Size. Esto es lo que yo le he dado aquí. Y fíjense que aquí me dice que es 1007, mientras que yo le he dado 1088. ¿Por qué me da menos? Porque no todos los genes diferencialmente expresados tienen anotaciones de Go.
particularmente aquellos que no codifican por proteína, los non-coding RNAs, es difícil que tengan notaciones de Go porque son genes, al no codificar por proteína, cuesta de que haya un artículo que describa exactamente su función. Los RNA no codificantes son más difíciles de caracterizar funcionalmente. O sea, suelen ser los que codifican por proteína, son los que suelen estar anotados, ¿de acuerdo? Y luego pasa lo mismo con el universo. ¿De acuerdo? Que mi universo de 20.155 genes se ha quedado en 15.706. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, a ver si he acabado. Sí, he acabado. Perfecto. HG over. ¿De acuerdo? Aquí tengo estos datos de los que les he hablado. Me sale un poquito distinto ver los números porque creo que es una versión distinta de R que utilicé para generar las diapositivas de la versión que estoy utilizando aquí en el RStudio, ¿de acuerdo? Que esto es otra. Entonces, tienen que ser conscientes que con cada versión distinta de R Bioconductor las anotaciones se van actualizando y por tanto fluctúan un poquito. ¿Cómo hacemos para almacenar y visualizar resultados? Una manera de hacerlo es al llamar a la función HTML report con el objeto y un argumento de un fichero HTML. Y entonces llaman a esto, genera este fichero HTML y con la instrucción de R, esto es R normal, proxy URL del nombre del fichero, les permitirá visualizar en el navegador el fichero HTML que tendrá, aquí he puesto el enlace, este aspecto. ¿De acuerdo? Una tabla que tenemos una columna, tenemos una fila por cada término Go que se ha observado que está enriquecido con el p-valor debajo de 0,01. Identificador de Go, el p-valor con 3 decimales solamente, el odds ratio, el expected count, es decir, bajo la hipótesis nula, cuántos genes diferencialmente expresados cabría haber en este conjunto, el tamaño del conjunto, en este caso es 1900, ¿de acuerdo? Y cuántos hay, 276. O sea, cabría esperar 122 y hemos observado 276, ¿de acuerdo? Y este es el término immune response, que es el más enriquecido, bueno, el que tiene el p-valor más pequeño, ¿de acuerdo? Si yo clico aquí, esto es un enlace, me abre la página de Gene Ontology respecto a immune response y puedo ver exactamente este término Go, que es lo que me está definiendo. Luego hay otros métodos de acceso a los resultados. Por ejemplo, Gene Counts accede al número de bolas blancas, podríamos decir, de genes que enriquecen los términos. Universe Counts, estos serían el tamaño del conjunto, ¿de acuerdo? O sea, quizás el nombre de la función no es muy afortunado, pero ese sería el número de genes del término Go que forma parte del universo. P-values me da el p-valor y esto, además hay que ser consciente que estas funciones me devuelven para todos los tests que se han realizado, no solamente los que tienen el umbral del p-valor debajo del umbral, el p-valor debajo del umbral que yo he dado. Entonces, esto nos puede servir para si queremos examinar todos los tests de alguna manera. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, un ajuste por prueba múltiple, por multiple testing, porque entonces tendríamos todos los p-valores. Lo que ocurre es que aquí los tests, las pruebas no son independientes, entonces el ajuste seguramente va a ser conservador, ¿de acuerdo? No es óptimo, pero bueno. Y otra cosa que os quiero explicar del análisis del Gene Ontology que es importante. La jerarquía de términos Go y sus solapamientos, porque yo todos los genes que tengo en ese término los voy a tener aquí en el inmediatamente superior o parte de ellos, no todos, hacen que las pruebas de hipótesis sean muy dependientes entre ellas, que es lo que mencionaba antes de respecto al ajuste por multiple testing, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un término está enriquecido significativamente, es probable que el que está inmediatamente antes, el que es inmediatamente más general, también lo esté. ¿De acuerdo? O sea, si tengo innate immune response enriquecido y este solamente cuelga de este de defense response to other organisms, es probable que este también me salga enriquecido. Sin embargo, el más relevante de estos dos es el que es más específico, porque el más específico es el que me da más información, porque la información es más específica. Por lo tanto, mis resultados, tal como lo he hecho yo ahora el análisis, siempre va a haber un grado importante de redundancia.
¿De acuerdo? La redundancia no es necesariamente mala, pero me puede hacer pasar por alto algún término que sea interesante, porque tú los vas a ordenar quizás por odds ratio y tienes arriba un montón de términos que son todos muy parecidos. Igual uno que puede ser importante está como más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar eliminar esta redundancia, para ajustarlo de alguna manera? Una solución consiste en analizar los términos más específicos, o sea, hacer estos tests en un orden determinado, que es comenzar por los más específicos, ir testeando hacia los más generales, pero vamos eliminando genes que enriquecen un término significativo del término inmediatamente más general en la jerarquía. Es decir, si innate immune response es significativo, los genes que enriquecen este término, si están aquí los voy a sacar. Los voy a sacar de different response to other organism. Los saco y una vez los sacado hago el test. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que para que este término sea significativo voy a tener que tener evidencia adicional en mi lista de genes diferencialmente expresados que hagan que different response to organism también sea diferencialmente expresado, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama también un test condicional, fue descrito hace muchos años en este artículo, y esto lo implementa también el paquete GoStats. Es muy sencillo, es cuestión de poner el parámetro condicional equal true cuando creamos el objeto de parámetros, o podemos actualizarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Yo hago esto, ¿de acuerdo? Hago esto así. Ahora ya tengo el objeto actualizado, aunque aquí al visualizarlo no me lo dice, y vuelvo a hacer los tests, vuelvo a llamar a la función que me realiza estos tests, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que voy a obtener una cantidad menor de términos Go enriquecidos debajo del umbral de significación, ¿de acuerdo? En este caso aquí, por ejemplo, la diapositiva me dice que me salen 745 cuando antes tenía 1338, o sea, es casi la mitad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy eliminando redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí puedo generar una nueva tabla de resultados y van a cambiar, o sea, va a haber muchas cosas que salían antes y que ahora han dejado de salir porque eran redundantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto me va a alterar el orden y puede ser, bueno, puede ser importante según lo que estemos haciendo. Yo en general siempre aconsejo hacer el test condicional, ¿de acuerdo? Para conseguir enfocar el análisis a las cosas más específicas. Y aquí ya he acabado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vería esto exactamente. Luego, una vez tengo esta tabla de resultados, ¿cómo puedo hacer para intentar ver lo que puede ser más interesante? Bueno, una cosa que puedo hacer es filtrar resultados, ¿no? Los términos Go anotados en pocos genes, ¿de acuerdo? Cuando mi M, por ejemplo, es menor que 3 o menor que 5, por ejemplo, o enriquecidos también con pocos genes, mi cantidad de bolas blancas, ¿no? Es pequeña, es 3 o es 5 o menos de 5, son menos fiables que los que involucran más genes, ¿de acuerdo? Porque la evidencia es mayor. Por otro lado, los términos Go que están anotados a muchos genes, los términos Go que son muy genéricos, ¿no? Tienes más de 300, son tan genéricos que pueden ser poco informativos. Entonces puede ser poco útil. ¿De acuerdo? Así que para intentar identificar los términos Go enriquecidos más interesantes y fiables, podemos filtrar los resultados de la siguiente manera, que es que yo saco esta tabla, este data frame con la función summary, lo saco aquí, ¿de acuerdo? Este limresco tiene estos 764 filas, 64 filas, tiene estas columnas y yo voy a utilizar ahora las siguientes instrucciones para filtrar, que es que voy a hacer una máscara lógica donde voy a pedir que el tamaño del conjunto de genes esté entre 5 y 300 y que el enriquecimiento sea de al menos de 5 genes. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a reducir la tabla de 764 a 478. ¿De acuerdo?
Esto es un primer filtrado. Y luego la voy a ordenar por odds ratio, lo que he comentado antes, ¿no? Que puede ser más interesante si ordeno por odds ratio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ¿qué ocurre? Que tengo términos Go, pues que tienen, por ejemplo, en este caso, el que tiene el odds ratio mayor son 12 genes anotados a este término Go, regulación de la activación de neutrófilos, de los cuales 8 están diferencialmente expresados. ¿Vale? Esto, si lo pones en contraposición a un conjunto que tuviera anotado un gen y que estuviera diferencialmente expresado, el odds ratio sería infinito, porque de un gen tienes uno. Pero claro, es una evidencia más débil, podríamos decir, que cuando tengo 12 y 8, ¿no? O 19 y 10. ¿De acuerdo? Respiratory burst, que esto tiene que ver con el estrés oxidativo, que es una cosa típica que ocurre en los procesos inflamatorios. Y ahora lo último que de hecho les quería enseñar del análisis de Go, que cómo es hacer un poco una tabla más informativa, más bonita de resultados que no Esto no está mal, ¿de acuerdo? Pero de cara a comunicarte con un colaborador o para uno mismo, para una publicación, pues estaría bien, por ejemplo, ver qué genes, estos 8 genes, ¿no? Es la pregunta típica. ¿Y cuáles son estos genes, ¿no? Que me enriquecen, que están involucrados en la activación de neutrófilos, la regulación de la activación de neutrófilos? ¿Quiénes son? ¿Cómo puedo obtener esto? Esto lo puedo obtener con la función GeneIDs by category. Entonces, yo llamo a esta función, me va a devolver una lista y entonces yo esta lista la voy a sacar en el orden que me interesa de los resultados que tengo y me va a devolver esta lista de genes. Vamos a ejecutarlo y así vemos exactamente qué hace esta función. ¿De acuerdo? Este ID genes, esto es para este término Go, ¿de acuerdo? Este término de aquí, este que tiene el odds ratio mayor, que parece más interesante, estos 8 genes son estos de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son estos 8. Lo que ocurre es que, claro, son los identificadores de Entrez que a mí no me dicen nada. Bueno, podría ir a NCBI y poner el identificador y ver cuál es uno a uno, pero lo que quiero hacer es poner los nombres, símbolos sistemáticos, ¿no? Y esto voy a recuperar de mi tabla de resultados la columna symbol, se podría hacer de varias maneras y lo voy a hacer así. Entonces, estos símbolos, en lugar de tenerlos aquí en un vector, los voy a enganchar, los voy a pegar en una sola cadena de caracteres separados por comas y los voy a añadir a una tabla, ¿no? Y eso es lo que hace esto de aquí. Es decir, si ahora ejecuto esto y hago resgo, esto ahora tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Tengo aquí una columna adicional que se llama genes y tengo mis genes. Mis 8 genes enriqueciendo este término. Y esto es muy útil porque puedo ver exactamente por qué tengo este término enriquecido. Y aquí podría entrar a discutir, pero este gen de aquí, este gen en realidad no está. Igual habláis con un inmunólogo y os dicen, no, pero este gen no está asociado a esta función. Esto es una anotación incorrecta, no lo sé, podría ocurrir. Pero bueno, es extremadamente útil poder ver los genes que están enriqueciendo los términos. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que nos da información sobre la función que está siendo alterada en el experimento que estudiamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos mejor visualizar este resultado? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Ay, perdón. Se me ha ido. Aquí. Con el paquete knitter, la función cable y cable extra con esta otra función cable styling, vamos a conseguir generar una tabla, si ejecuto esto, se llama en HTML5 responsive, es decir, que incluso se puede ver en dispositivos con una pantalla menor, como una tablet o un móvil, ¿no? Y si ejecutan esto, les generará un HTML que tendrá este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veo los genes, veo las columnas. Si tiro para arriba se me queda la fila del heading, del encabezamiento fijada, ¿de acuerdo? Tengo un numerito aquí que me dice el numerito de término Go. O sea, tengo en total mis 487 términos Go.
¿de acuerdo? Aquí los genes. Y aquí, incluso otra cosa que se podría hacer, requiriendo un poquito más de programación, es que cada Go fuera un link a la base a Gene Ontology, que nos describiera el término, y cada gen fuera un link a la página del gen de Ensemble o de NCBI o lo que sea. De forma que puedes examinar los resultados o tu colaborador pueda examinar los resultados de una manera mucho más ágil y efectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es todo lo que quería explicar sobre enriquecimiento funcional con la prueba exacta de Fisher. Este análisis de enriquecimiento funcional mediante la prueba exacta unilateral es una manera fácil de abordar la cuestión de qué vías biológicas pueden estar diferencialmente expresadas. Claro que este tipo de técnicas están limitadas por la cantidad de genes diferencialmente expresados que podemos obtener de nuestros datos. El número total de genes involucrados en los cálculos tiene influencia en el p-valor de esta prueba exacta, como hemos visto al principio de todo. Y cuando llevamos a cabo un análisis de Go, puede ser importante hacerlo teniendo en cuenta la jerarquía, la estructura jerárquica de la ontología. ¿De acuerdo? Y otra cosa a tener en cuenta es que las bases de datos de conjuntos de genes no siempre pueden contener aquellos conjuntos más relevantes a la biología del sistema que estamos estudiando. Y por tanto tendremos quizás en ciertas circunstancias que curar nosotros mismos los conjuntos de genes o ir a buscar publicaciones o ir a buscar, no sé, bases de datos menos conocidas. ¿De acuerdo? O sea, es decir, nuestro resultado depende directamente de los conjuntos de genes que le damos. ¿De acuerdo? Si los conjuntos de genes no capturan la biología que estamos estudiando, no vamos a obtener resultados interesantes. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar, esta es la parte más básica de este tema, porque veo que queda poco tiempo y no sé si nos va a dar tiempo de hablar de otras cosas más a fondo, pero digamos, si tienen esto más o menos claro, a partir de aquí ya es un punto de salida bastante bueno para poder trabajar con sus propios datos y sus propios genes diferencialmente expresados. Ahora me gustaría hablar de dos tipos de técnicas adicionales y aquí tendré que ir un poquito más rápido para poder llegar a tiempo, no sobrepasar las 2 horas. Y son los métodos GSEA, métodos GSEA. Entonces, hemos dicho, los métodos de enriquecimiento funcional basados en pruebas de sobrerepresentación tienen esta limitación de que necesitas una lista mínimamente grande de genes diferencialmente expresados. En mi experiencia, con menos de 30 es difícil sacar alguna función diferencialmente expresada, ¿de acuerdo? Con menos de 30 genes diferencialmente expresados. Y de hecho existen contextos biológicos donde la magnitud de los cambios de expresión diferencial puede ser pequeña y podemos llegar a identificar solamente unos pocos genes. Esto suele ocurrir con enfermedades complejas, cuando buscamos biomarcadores en tejidos subrogados, es decir, estoy estudiando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por decir una, y estoy buscando un biomarcador en sangre. Claro, la sangre no es el tejido diana de la enfermedad, que es el pulmón. Entonces, los cambios que yo puedo observar en sangre van a ser muy indirectos de lo que ocurre en el pulmón. Y ahí la magnitud del cambio puede ser muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos para intentar ver si hay alguna función alterada que puede ser interesante o buscar ese biomarcador, ¿no? Bueno, hay una hipótesis que podemos seguir, que es que los cambios moleculares más relevantes, si bien pueden ser pequeños, deberían ocurrir de forma coordinada en la misma vía biológica, ¿no? Y eso es lo que intenta resolver este tipo de método, se llama GSEA. GSEA es el acrónimo de Gene Set Enrichment Analysis, que fue acuñado en este artículo del año 2005, que he puesto el enlace, donde introduce un método para análisis de enriquecimiento funcional que parte de algún tipo de ranking de expresión diferencial, pero sin tener que definir un conjunto mínimo de genes diferencialmente expresados, ¿de acuerdo? Entonces, eso se convirtió fue muy popular, este tipo de análisis. Desde entonces han aparecido muchos otros métodos que parten de este conjunto de datos de expresión o de algún tipo de ranking de expresión diferencial, y a todos estos métodos se les conoce popularmente como métodos GSEA.
La idea detrás de este algoritmo consiste en calcular para cada conjunto de genes una puntuación de enriquecimiento o enrichment score en inglés, como función de la posición de los genes del conjunto a lo largo de un ranking de cambios de expresión génica. Es decir, yo tengo aquí en esta imagen de la figura del artículo, yo tengo un conjunto de genes en los que he hecho yo un ranking. O sea, todos los genes están ordenados del cambio de la sobreexpresión a la subexpresión, podríamos decir. Y aquí se ve este heatmap, ¿no? No es un heatmap típico con el patrón de un tablero de ajedrez, ¿no? Que se ve súper bien los cambios, sino que tiene unos cambios mucho más débiles. Imaginemos que para un conjunto de genes concreto, yo voy haciendo una rayita en este ranking donde sale un gen de este conjunto de genes, ¿no? Aquí lo vemos en vertical, aquí lo vemos en horizontal, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si yo me fijo y observo una densidad mayor de genes en uno de los extremos del ranking, va a querer decir que hay una tendencia de los genes de ese conjunto para estar sobreexpresados o subexpresados. Si en cambio los genes estuvieran uniformemente repartidos en el ranking, quiere decir que no hay ninguna asociación de ese conjunto de genes con la expresión, ¿no? Pero en este caso sí que la hay. Y en este caso yo diría que este conjunto de genes está diferencialmente expresado. Esta es la idea básica. ¿Cómo cuantifico yo eso? Se cuantifica, ellos proporcionan hacerlo con un método no paramétrico que se llama un Kolmogorov-Smirnov Random Walk, un KS Random Walk, que es lo siguiente. Yo comienzo desde la parte de arriba del ranking y cada vez que me encuentro un gen que es del conjunto de genes, añado una puntuación. Y si no, pues la resto. Y el peso que yo pongo en lo que añado, lo que resto, es parte del parámetro del algoritmo. Entonces, donde hay mucha densidad, este perfil, se llama el camino aleatorio, va a subir, ¿de acuerdo? Y cuando esa densidad baja, va a bajar. El punto más alto de esta puntuación que he calculado, esto es el enrichment score, ¿de acuerdo? La cima de esta montañita, digamos, esto es el enrichment score. Y esto es lo que me va a decir el nivel de enriquecimiento de este conjunto de genes. Entonces, esto por un lado el método. Estamos otra vez método y vamos a hablar de conjuntos de genes otra vez. Una base de datos que me interesa enseñarles es la Molecular Signatures Database, este MSigDB. Es una base de datos creada por la misma gente que diseñó este método de GSCA y que invierte en tiempo en mantenerla y en organizarla en lo que se llaman colecciones de conjuntos de genes, GenSet Collections. Hay desde el H, C1, C1, C2, C3, C4, etcétera, etcétera. Que ellos curan en base a la literatura, es un esfuerzo muy importante, y almacenan estos conjuntos de forma sistemática utilizando un formato, en ficheros de texto, un formato que se llama Gene Matrix Transpose, GMT format. Aquí está el enlace también a la explicación de este formato, que es esencialmente el siguiente. Hay una primera columna con el nombre del conjunto, una segunda columna con una descripción, a menudo suele ser una URL que apunta a una página que lo describe, y luego los identificadores de los genes. Si hay 3 genes, hay 3 valores. Si hay 5 genes, hay 5 valores, etcétera, etcétera. Un mismo gen puede estar en varios conjuntos y bueno, este es el formato. Claro, es un formato que no tiene los mismos números de columnas, o sea, no hay un número de columnas fijo, y por tanto no puedes leer este fichero con un read CSV o un read table del R, ¿de acuerdo? Sino que hay que utilizar algún parser o algún tipo de función concreta. Afortunadamente hay un paquete, el paquete GSCA Base de Bioconductor, que es un paquete también muy utilizado, es el 59 de 2000, que incluye funcionalidad para importar en R ficheros GMT, ¿de acuerdo? Entonces yo llamo a la librería GSCA Base. Aquí les he puesto una instrucción para bajarse uno de estos conjuntos de genes, uno que está involucrado en respuesta inmune, y entonces con esta instrucción download file bajaría este fichero. Si lo hacen a través de la web, tienen que registrar su email. Ellos lo utilizan para registrar el número de gente que lo utiliza, supongo. Y con la función getGMT, entonces lees este fichero. Esta función además tiene unos parámetros que te permiten añadir metadatos sobre el conjunto.
Por ejemplo, el tipo de identificador, ellos en esta base de datos la ofrecen los conjuntos con identificadores en thread o símbolos estandarizados. Entonces aquí si te lo bajas con Entrez, yo pondría Entrez Identifier y un nombre de paquete que me permita sacar información sobre este tipo de identificador, ¿no? Y luego Collection Type, si es el GSCA Base también está preparado para trabajar con estos conjuntos del MCDB. Entonces dices que es el Broad Collection Category C7, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace es que me crea un objeto, se llama GenSetCollection, que tiene toda esta información, todos estos metadatos que me pueden facilitar su uso posterior. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, esto es como si fuera un poco un vector, tiene 4.872 conjuntos que involucran en total 20.408 identificadores de genes. ¿De acuerdo? En la página de ayuda de GenSetCollection encontraremos más información sobre cómo manipular este objeto. Y una cosa interesante de utilizar este tipo de objetos es que me permite mapear identificadores fácilmente. Yo con la función MapIdentifiers y le doy, por ejemplo, como target el símbolo identifier y me transforma los identificadores de conjunto de Entrez a symbol, ¿de acuerdo? Y esta es una tarea que es muy poco agradecida, se la tienes que hacer tú a mano, sobre todo si tuvieses que resolver los mapeos cuando ocurre que un entrez corresponde a más de un símbolo o dos símbolos corresponden a un entrez, etcétera, etcétera. Y aquí, en cambio, te lo hace automáticamente. Y en el contexto de los conjuntos de genes, además, esto no es un problema, porque aunque un conjunto de genes tenga 10 entrez, corresponda a 9 símbolos o a 10 o a 12 ensembles, da igual porque es un conjunto, sigue siendo un conjunto. Entonces, puedo acceder a cuáles son estos conjuntos en forma de lista con la función GenIDs, por ejemplo. Aquí lo vemos. Y una vez tenemos un ranking de genes por cambios de expresión en la colección de conjuntos de genes, podemos llevar a cabo nuestro análisis GSCA. Hay muchos métodos, incluyendo el propio del GSCA que ellos desarrollaron, pero una implementación robusta y rápida que yo, en mi experiencia, funciona muy bien y le recomiendo utilizar, es el paquete Bioconductor FGSCA, que es un paquete también muy utilizado, es el 37 de 2000. Y para utilizarla llamamos a la función FGSCA, ¿de acuerdo? Entonces le tengo que pasar un objeto lista, este objeto lo he generado aquí, ¿de acuerdo? Objeto lista con los identificadores de los genes. Sería bonito que el paquete FGSCA, que el paquete FGSCA también aceptase un GenSetCollection Object. Esto sería cuestión de que los desarrolladores lo implementasen. Y luego tengo que pasarle un vector del ranking con un valor estadístico, de un estadístico, típicamente el estadístico T, que es lo que hago aquí, ¿de acuerdo? De mi objeto TT, si se acuerdan, de mi expresión diferencial, y le voy a poner de nombres los nombres de los genes que utilizo aquí en el objeto donde tengo los conjuntos, ¿de acuerdo? Luego también tengo este filtrado de tamaño mínimo de gen y máximo, llamo la función, y me va a devolver un data frame. De hecho, es un data table, que es una versión como más sofisticada de un data frame, con una fila para cada conjunto de conjunto testeado, que se ha hecho la prueba esta del enrichment score, con un p-valor ajustado por File Discovery Rate y un enrichment score y un normalized enrichment score. Yo esta tabla tiene todos los conjuntos, puedo aplicar un umbral de significación ajustada de FDR para seleccionar los significativos y además hacer un orden por valor absoluto del enrichment score, que es un poco la magnitud de la expresión diferencial del conjunto, ¿no? Y aquí entonces tendría mi análisis finalizado con mi lista de conjuntos diferencialmente expresados. Aquí en este caso me salen muchísimos porque ya he utilizado una colección de conjuntos curados para respuesta inmunológica, que es justamente el tipo de dato de expresión que yo estoy aquí estudiando y por eso salen tantísimos, ¿no? Y para cada uno de estos conjuntos, MSigDB tiene una página web donde tienes todos los datos sobre cómo se ha derivado, de qué publicación han derivado este conjunto de datos, de genes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, esta es una gráfica que se puede hacer
para ver este perfil de enriquecimiento, si tenemos curiosidad por ver exactamente cómo se ha derivado el score. Y bueno, ahora ya son las 8, me temo que no va a dar tiempo a ver la última parte, que es los métodos GSBA. De todas maneras, están las diapositivas colgadas, son bastante autocontenidas. La idea es otro tipo de análisis a nivel de conjunto, que es qué ocurre si transformamos nuestros datos de expresión, donde tengo genes por muestras, los transformamos a otra matriz donde tengo en las filas conjuntos de genes y las columnas muestras. Es decir, que mis celdas ya no tienen un valor de expresión por gen, sino un valor de expresión por conjunto de genes. Imagínense que promediamos el valor de expresión para una muestra sobre los genes que forman ese conjunto, ¿de acuerdo? El promedio sería una opción, lo que ocurre es que es una opción poco robusta porque los datos de expresión suelen tener muchos outliers y entonces hay métodos específicos que permiten hacerlo de una manera mejor, que aquí están enumerados: seed scores, single value decomposition, competitive case random walks y self-contained random walks. Y algunos de estos métodos están implementados, o los 3 primeros están implementados en el paquete GSBA, que también es muy utilizado, el 87-2000, y además es un paquete en el cual he estado implicado en su desarrollo. Y luego también el paquete SyncScore, que también está bastante utilizado, es el 223. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la ventaja de utilizar este tipo de método? Pues que a partir de aquí tú puedes hacer análisis, y estos análisis van a ser a nivel de conjunto de gen o de vía biológica. Tú puedes hacer un análisis de expresión diferencial, que es lo que ilustro aquí al final, y aquí cada punto de esta gráfica de volcán es una vía biológica, es un conjunto de gen. ¿De acuerdo? Y esto puedes intentar, por ejemplo, hacer un análisis de supervivencia directamente sobre pathways, todo tipo de pathway-centric analysis, entonces es posible. Por lo tanto, este tipo de análisis de enriquecimiento no es un punto final del análisis, como puede parecer con los otros métodos, sino que es un punto de partida para hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que les quería explicar. La principal ventaja de estos métodos GSI es que no dependen de una lista de genes, y esto es importante cuando la magnitud de los cambios de expresión es pequeña y es en el sistema biológico que estamos estudiando. Aquí les he puesto unos enlaces a unas cuantas revisiones sobre el tema que les puede resultar útil para explorar qué otros métodos hay, porque lo que he explicado realmente son métodos muy, muy básicos, y sobre todo hay software que permite técnicas de visualización más atractivas para poder hacer figuras bonitas para los artículos. Y también tener en cuenta que hemos filtrado conjuntos de genes en base a su tamaño, que es un tipo de filtrado no específico muy básico, y seguramente puede haber otras estrategias que pudiesen eliminar conjuntos de genes irrelevantes para nuestro análisis, y eso probablemente reduciría falsos positivos o incrementarían también la potencia estadística. ¿De acuerdo? Así que, bueno, con esto finalizo. Si tienen alguna cuestión que quieran formular, estaré encantado de contestarla.